el equipo 1, o mejor conocido como los pluripotenciales. A continuación le daré una pequeña introducción sobre la meiosis para que podamos entenderla de la mejor manera posible y sea fácil para su intención. Bueno, ¿la meiosis qué es? Es un tipo de reproducción que forma solamente células haploides, o sea, de uno, y solo se realiza en tejidos reproductores, es decir, células que forman óvulos, espermatozoides en animales o granos de polen y óvulos en vegetales. El proceso meiótico se lleva a cabo durante la gametogénesis, que da origen a nuevas células que son los gametos, células especializadas, con un número haploide de cromosomas. Por ejemplo, en los seres humanos, a través de la gametogénesis se forma el óvulo con un par de 23 cromosomas y que al unirse con el espermatozoide, que de igual manera tiene 23 cromosomas más, origina a un nuevo organismo con un total de 46 cromosomas, que es el número característico de esta especie. La meiosis se efectúa por dos divisiones nucleares que conocemos como la meiosis 1 y la meiosis 2, que suceden rápidamente, llamadas por su división en 4 y 4 respectivamente, de la meiosis 1 y de la meiosis 2, que reciben el mismo nombre de las fases de la mitosis. Y a continuación les daré sobre la meiosis 1. Primera división meiótica, profase. Al igual que la mitosis, en esta fase, que es la más larga, la cromatina se condensa y se hace visible los cromosomas, cada uno con dos cromátidas. Aparece el uso cromático y se desintegra la membrana nuclear y el nucleolo. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en la mitosis, en la profase 1 se efectúan dos procesos denominados sinapsis y entrecruzamiento de cromosomas homólogos. Los cromosomas que tienen la misma forma, tamaño, información se llaman cromosomas homólogos, y en las células humanas diploides existen 23 cromosomas aportados por el padre, los cuales son homólogos a los 23 aportados por la madre. Durante la profase 1 de la meiosis, los cromosomas homólogos se acercan y se aparean, es decir, se unen por algunos puntos celulares a los largos de los filamentos. El apareamiento de cromosomas homólogos se conoce como sinapsis. Esta etapa, los pares de cromosomas homólogos reciben el nombre de tétradas, porque cada par de cromosomas está formado por 4 cromátidas. Después de ocurrir la sinapsis, sucede el fenómeno llamado entrecruzamiento, como podemos ver en la imagen, que consiste en el rompimiento de cromosomas homólogos que de inmediato se intercambian. Una vez realizado el entrecruzamiento de genes, cada nuevo cromosoma será mixto, ya que el cromosoma de origen paterno tendrá un segmento de genes del origen materno y viceversa. Como por ejemplo, como vemos en la imagen, el cromosoma paterno y el cromosoma materno, y en el momento del entrecruzamiento, el cromosoma paterno recombinado y el cromosoma materno recombinado. Aquí observamos cómo se intercambian algunos segmentos de los cromosomas homólogos para dar origen a los recombinados. El entrecruzamiento, como ya lo había comentado, es un proceso biológico muy importante, ya que permite la recombinación de la información genética, originando descendientes con características diferentes, dando como resultado la variabilidad. En la metafase 1, los cromosomas homólogos, llamados tétradas, se acomodan en el ecuador del uso acromático. En la fase de la anafase, los microtúbulos del uso se contraen. Eso hace que los cromosomas homólogos se separen y un miembro de cada par se dirija hacia el polo de la célula. En esta fase, las cromátidas hermanas permanecen unidas, así como lo vemos en esta imagen. Las cromátidas hermanas permanecen unidas, recordemos que permanecen al centrómero. Entonces, recordando esta fase, es cuando los cromosomas homólogos se separan y un miembro de cada par se dirige hacia el polo de la célula. Continuando con la telofase 1, aquí los microtúbulos del uso se desensamblan y desaparecen de los cromosomas homólogos hablados anteriormente.
Aquí se va a formar lo que son núcleos de células hijas haploides. En esta parte se conoce también la fase de la citocinesis, como nosotros podemos contemplar. La citocinesis es conocido también como la división citoplasmática. Aquí, las células como tal, haploides, que ya tenemos dos, están listas para la siguiente fase, la meiosis 2. Entre las dos meiosis hay una breve interfase en la cual no existe una síntesis de ADN, por lo tanto no hay una replicación de este. Se llama intercinesis. En la intercinesis los cromosomas van a adquirir nuevamente una conformación de núcleos hijos, no van a descondensarse la cromatina. En la meiosis 2 es la segunda separación meiótica que va a separar a cada cromátida de los cromosomas y van a dejar dos células haploides con un contenido igual de ADN. Es como una mitosis en la cual las células van a llegar con una dotación haploide en vez de diploide de cromosomas. En esta se va a separar el centrómero de cada cromosoma para que se liberen las cromátidas que miden a cada polo de luz. La meiosis 2, al igual que la meiosis 1, va a comenzar con lo que es la profase 2. En esta revoltura nuclear que se formó en la telofase 1 va a volver a romperse y el uso meiótico va a volver a formarse. Por lo tanto, los cromosomas van a condensarse y se van a alinear en la placa metafásica, es decir, a la mitad de la célula. Metafase 2. Sabemos que la metafase son las células haploides no genéticamente iguales a los cromosomas anteriores. Sabemos también que la metafase es la segunda fase de la mitosis y de la meiosis, que sucede que después de la profase, donde ésta pierde como tal la envoltura del uso acromático, también llamado meiótico o mitótico. En esta etapa ya no es posible visualizar la envoltura nuclear y el nucleolo, en tanto los cromosomas con porciones de material genético intercambiado como tal se disponen a intercambiar los hilos meióticos como tal de polo a polo, o bien conocidos como la parte de la línea del ecuador. En esta parte intervienen las cromátidas. Continuando con la parte de la anafase, sabemos que es muy parecida a la anafase 1 y anafase 2. En esta parte los cromosomas van a emigrar a polos opuestos, conteniéndose ahí para la siguiente fase. En la telofase 2 ocurre lo mismo que en la telofase 1, es decir, los cromosomas se descondensan, vuelven a su forma de cromatina y se recubren de la membrana nuclear. También ocurre la citocinesis, es decir, la separación del citoplasma. Los cromosomas hijos llegan a los polos opuestos. Cada célula se divide dando origen a dos células hijas, por lo que se obtienen 4 células haploides, cada una con la mitad del número de cromosomas.